Bueno, ¿cómo sabemos que un compuesto es aromático o una molécula es aromática? Para, para saberlo, pues debemos de ver que la molécula o el compuesto a estudiar cumpla tres requisitos. El primero es que la molécula debe tener un anillo cerrado. El segundo es que el compuesto tiene que ser un ciclo conjugado, es decir, todos los átomos que formen parte del ciclo o del anillo tienen que estar en conjugación. Y tercero, debe seguir la regla de Hooker. La regla de Hooker, como observamos, es esta, que pues 4n más 2 deben ser el número de electrones pi que hay en la molécula. Esto, como se mencionó, indica que cada molécula debe contener 4n más 2 electrones pi, de modo que tenga una aromaticidad, donde n puede ser o debe de ser un número entero natural, ya sea 1, 2, 3, 4, etc. En este caso vamos a estudiar el fenol. El fenol tiene esta estructura, como lo observamos, puede ser esta o esta. Entonces, el, el fenol es un anillo cerrado. Sí, aquí podemos observar que es un anillo cerrado. Entonces, cumple con este requisito. El segundo, tiene enlaces dobles en la conjugación. Aquí observamos que hay enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple, enlace doble y enlace simple. Cumple con el segundo requisito. Ahora, sigue la regla de Hooker. Ahora, si tenemos en cuenta que n vale 1, pues esto nos va a dar, quiere decir que nos va a dar 6 electrones pi. Y si observamos la estructura, podemos observar que hay 3 enlaces dobles. Entonces, se dice que hay 2, 4 y 6 electrones pi. Por lo que cumple o por lo que sigue esta regla de Hooker. Entonces, podemos decir que ya están los tres requisitos. Por lo tanto, el fenol es un compuesto aromático. Buenas tardes, mi nombre es Byron Alexander Arias Pérez. Voy a explicar el punto número 2 del parcial 3 de química orgánica. Este punto consiste en explicar una ruta para obtener el ácido para-hidroxibenzoico a partir del fenol. Vale, primero vamos a explicar la estructura química del fenol. Como podemos ver en pantalla, es un grupo hidroxilo unido a un anillo aromático. Lo primero para para convertir el fenol a ácido para-hidroxibenzoico es que el grupo hidroxilo tiene que cambiar de posición 1,2 a 1,4. En la posición 1,2 tiene un nombre llamado orto y en la posición 1,4 tiene el nombre para. Como podemos ver en la estructura química del ácido para-hidroxibenzoico, el OH ya se encuentra en la ubicación 1,4, es decir, de, en la ubicación para. Vale, ahora sí, lo que debemos hacer para convertir el fenol en ácido para-hidroxibenzoico es tener los reactivos del CO2 en estado sólido, el CO2 o dióxido de carbono, para mantenerse en estado sólido debe estar a una temperatura de menos 78,6 grados Celsius. Y también debemos tener un ácido de Lewis, que en este caso es el cloruro de aluminio. Para obtener el ácido para-hidroxibenzoico debemos hacer la reacción de Friedel-Crafts. Este tipo de reacción es de sustitución electrofílica aromática, en la que un compuesto aromático, en este caso el fenol, uno de los átomos de hidrógeno es sustituido por un alquilo. Y eso nos da origen al ácido para-hidroxibenzoico. Eh, Podemos ver en imágenes, tiene el grupo hidroxilo en la parte inferior o en la posición 1,4, es decir, para. Además nos da un subproducto que es el ácido clorhídrico. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el desarrollo del punto 3 del parcial de química orgánica. En este caso vamos a explicar cómo se realiza la síntesis para poder obtener, en este caso, el siguiente compuesto: 1-fenil, 2-metil, 2-propanol. Entonces, para poder obtener alcoholes más complejos, nosotros debemos partir de la siguiente base. Vamos a necesitar un alcohol. De ese alcohol básico
vamos a obtener un haluro de alquilo, luego un reactivo de Grignard. Ese reactivo de Grignard lo hacemos reaccionar con un aldehído o una acetona que se va a formar a partir de otro alcohol. En este caso nosotros vamos a partir de un compuesto aromático, que en este caso es el tolueno. El tolueno es el compuesto más simple de los alquibencenos. Por lo tanto, vamos a iniciar con una reacción de halogenación de hidrocarburos aromáticos, con el objetivo de poder encontrar o poder, digamos, formar cloruro de bencilo, que aquí está la fórmula orgánica de este compuesto. Bueno, el cloruro de bencilo nosotros lo vamos a obtener cuando hacemos reaccionar el tolueno con cloro en estado gaseoso. A eso le inyectamos o le sumamos lo que es un catalizador, el cual va a permitir o va a aumentar la eficiencia de esta reacción, en este caso es el calor. Por lo tanto, bueno, esto se hace porque la estabilidad del benceno, del tolueno, no siempre es la adecuada. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar utilizar un catalizador. Bueno, entonces, ¿cómo se da ese proceso? Es la siguiente. Se da la reacción de halogenación. El cloro es diatómico, entonces este cloro va a sustituir uno de los hidrógenos de este anillo aromático, y este hidrógeno saliente se va a unir a otro cloro, al cloro que queda pues solo, y pues se da la respectiva formación del compuesto que nosotros deseamos esperar. A partir del cloruro de bencilo nosotros vamos a formar el cloruro de bencilmagnesio. Aquí abajo está la fórmula orgánica, la fórmula estructural de este compuesto. El cloruro de bencilmagnesio se va a realizar de la siguiente forma. Aquí abajo podemos observar cómo se da la formación de este compuesto, el cual es el reactivo de Grignard. Entonces tenemos que el magnesio se va a introducir a la cadena de carbonos y al halógeno va a quedar en medio. Entonces, una vez realizado este procedimiento, ya vamos a formar el cloruro de bencilmagnesio. Bueno, entonces, una vez hecho esto, para continuar con este proceso de formar el alcohol más complejo, vamos a utilizar el alcohol isopropílico. Y lo hacemos o utilizamos un catalizador, que en este caso es el dicromato de potasio. Vamos a formar una acetona a partir de esta reacción. Esta acetona, cuando ya hayamos obtenido la acetona, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Bueno, la formación de la acetona es la siguiente. Un hidrógeno del grupo hidróxido y un hidrógeno del carbono alfa van a salir de ese compuesto, se van a eliminar, y esos dos electrones van a formar el doble enlace de la acetona del grupo carbonilo C carbono oxígeno. Ahora bien, cuando tenemos la acetona, vamos a hacerlo reaccionar con el reactivo de Grignard. ¿Cómo se realiza eso? Mediante el siguiente procedimiento. La acetona 2-propanona, que es la que obtuvimos anteriormente, se va a unir con el cloruro de bencilmagnesio, y eso va a permitir la formación del 2-metil-2-propanol. La formación de la acetona 2-propanona con el reactivo de Grignard lo vamos a hacer reaccionar con el agua, en donde el oxígeno va a atraer uno de los hidrógenos del agua y va a formar el grupo hidróxido, y el magnesio se va a unir con el OH del agua y se va a unir con el cloro, de tal manera que nos permite obtener el 2-metil-2-propanol. Muchas gracias.